Vamos a resolver el siguiente problema que nos dice que calculemos la magnitud de la fuerza resultante que se está ejerciendo sobre el lado AB del depósito de un sistema hidráulico que se muestra aquí en esta figura. Dicho depósito contiene aceite que tiene una gravedad específica de 0.93. Las dimensiones del recipiente son la distancia de donde se encuentra la superficie libre de líquido hasta este punto B, son 14 pulgadas. Del punto B hasta el final del recipiente es de 8 pulgadas. Y tenemos esta simbología. Esto de aquí me representa que el tanque está abierto a la atmósfera, por lo tanto tenemos una presión atmosférica en este punto que pues va a ser igual a este punto de por acá, ¿sí? Eso quiere decir que la presión atmosférica que se está ejerciendo o la presión del ambiente que se está ejerciendo sobre la pared a la cual le vamos a determinar la fuerza resultante, pues es igual por dentro que por fuera, la presión del ambiente. Tiene una longitud de 3.50 pies, o sea, esa longitud se refiere a lo que está saliendo de la pantalla hacia nosotros. Asimismo, se nos pide que señalemos la fuerza resultante sobre el área y dimensionar su ubicación con claridad. Entonces, pues primero, para poder resolver este problema de manera adecuada, trabajar con el sistema internacional de medidas, pues vamos a convertir estas distancias que tenemos, estas longitudes que tenemos en pulgadas, pues lo vamos a pasar a metros, ¿sí? Pasamos esa distancia, por ejemplo, aquí teníamos 12 pulgadas, pues es equivalente a 0.3048 metros. Tenemos la distancia de 14 pulgadas, pues equivale a 0.3556 metros. Esta otra distancia que teníamos de B hasta el punto A, pero de manera horizontal, pues va a ser de 0.2032 metros. Tenemos asimismo que establecer o definir, pues por ejemplo, qué viene siendo HC, qué viene siendo HP, la distancia YC y la distancia YP. Como recordando que tenemos aquí una placa rectangular, la centroide de esta placa pues va a ser justo a la mitad de la distancia, ¿verdad? O sea, va a ser justo a la mitad de la distancia de B hacia A, tendríamos la centroide, por lo tanto la longitud YC pues sería justo de aquí hasta el punto B, pero lo extendemos de manera paralelo hasta llegar a la superficie libre, que pues vendríamos diciendo que estaría en esta posición. Esto es YC. Vamos a tener HP, que sería la altura, la distancia que tenemos acá, en la cual se estaría ejerciendo la fuerza resultante, que pues va a estar por abajo de YC. Y tendríamos aquí YP, que estaría ubicado más o menos en esta posición. Tendríamos de aquí hasta acá y lo extendemos hasta la superficie libre, que sería esto, ubicado como YP. No tenemos el ángulo. Los datos del problema no nos dan el ángulo teta como tal. Sin embargo, sí nos indicaban que, por ejemplo, aquí esto es proporcional a que tuviera una distancia de una longitud de 3 unidades arbitrarias, mientras esto de acá sería de 4 unidades arbitrarias. Así es como estaba dado el problema. Y a partir de esto, pues nosotros podríamos calcular el ángulo teta, que por geometría y todo eso sería el equivalente a el ángulo que tenemos de aquí hacia acá. Bajo esa analogía, pues lo utilizaremos más adelante para hacer el cálculo correspondiente. Entonces, si vemos la vista lateral, ahora nosotros rotáramos el tanque para poder ver exactamente qué es lo que está, cómo lo veríamos, pues veríamos lo siguiente. Aquí esta es la parte que estaría inclinada hacia nosotros, ¿sí? Es la distancia de A a B, que tiene una distancia de 0.2032. Y tenemos asimismo la distancia B hasta la superficie libre, que sería esto de acá, que tiene una longitud de 0.3556. Ahora, el aceite que contiene, valga la redundancia, el contenedor, pues está ejerciendo una cierta presión, una cierta fuerza en esta área de aquí, del lado AB, que es donde lo tenemos que calcular, o sea, esta parte de acá, ¿sí? Entonces, geométricamente, gráficamente, nosotros podríamos visualizar el problema de esta manera, ¿sí?
Sin embargo, pues no podemos nosotros determinar aquí y decir, es una placa vertical. ¿Por qué? Porque pues tiene una inclinación y entonces pues eso pues nos va a afectar considerablemente en nuestros cálculos. Vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. Recordando, entonces tenemos aquí nuestro diagrama, ya nuevamente ya he explicado con qué nos representa cada una de estas variables que tenemos acá, pues va a ser necesario hacer los cálculos pertinentes, ¿verdad? ¿Cuánto vale HP? Sobre todo porque ahí es donde se está aplicando la fuerza resultante. Para eso, pues tenemos que hacer el cálculo primero de YC y luego de YP, de tal forma que nosotros, por lo visto, en la explicación teórica, establecimos que la magnitud de la fuerza resultante está dada por esta ecuación. La fuerza resultante es igual a P0 más la densidad del fluido, que en este caso es de la del aceite, por la gravedad, por S más B sobre 2 por el seno de teta por A por B. Nosotros no conocemos el valor de S. Conocemos, vamos a llamarle una S', pero ese sería el valor que tenemos de aquí hasta acá. Entonces, por trigonometría, por geometría, pues a partir del valor de S', el ángulo que tendríamos que determinar acá, pues podríamos determinar el valor de S. De igual forma, no conocemos el valor de B, conocemos un valor de B', pero B pues vendría siendo pues toda esta distancia de acá. Entonces, pues de igual forma, o sea, conociendo B', conociendo el ángulo de inclinación, pues por trigonometría, pues será factible encontrar el valor de B. Es lo que vamos a hacer a continuación. A, pues es la longitud que tenemos de la placa, del contenedor, desde la pantalla hacia nosotros, y B, pues es lo que vamos a determinar. O bien, podríamos decir que esta fuerza resultante, pues estaría dada por esta ecuación. Entonces, pues tendríamos este cálculo. Determinamos el valor primero de HC. Este valor de HC, pues sería S' más B', S', pues habíamos visto que es 0.3556, más B', que es 0.2032, y calculamos el valor de HC, o sea, eso pues sí, de alguna forma pues podemos decir que lo podemos calcular, ¿sí? Perdón, aquí. Haciendo la sustitución correspondiente, pues obtenemos que el valor de HC es igual a 0.4572 metros. Ahora, como el interior del tanque se encuentra a presión atmosférica, o sea, la presión del ambiente o la presión atmosférica que tenemos de este lado del tanque es igual a la que tenemos por fuera del tanque, pues podemos decir que P0 es igual a 0. Y vamos entonces nosotros a tener lo siguiente. Vamos a determinar ahora el valor de B, esto que es desconocido. Para eso, pues es necesario determinar el ángulo de inclinación de la placa, lo cual, pues bueno, utilizando identidades trigonométricas o definiciones trigonométricas, pues nosotros identificamos esto es un triángulo rectángulo y sabemos que la tangente del ángulo, pues es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Consideramos aquí el ángulo que queremos determinar, que es este de acá, que sería el equivalente, el recíproco a esta posición, que es el ángulo teta. Si hacemos esto la forma de un triángulo rectángulo, este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto, esto sería la hipotenusa. Entonces, ¿cómo se llama? Pues calculamos, ¿verdad? Que la tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea, 4 entre 3. De tal forma que, que determinamos ese valor y de ahí lo vamos a despejar, nada más que, a ver, aquí está el valor, es que no se alcanza a ver, es al hacer el cálculo, calculamos 4 entre 3, despejamos la tangente inversa de teta, entonces pues nos daría 53.1301 grados. Esto vendría siendo el ángulo teta.
De tal forma que entonces ahora pues nosotros ya estaríamos en posibilidades de determinar el valor de B. ¿Por qué? Pues que ya conociendo el ángulo de inclinación y por definiciones trigonométricas, pues sabemos que seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Consideremos aquí este triángulo rectángulo ahora en este lugar, ¿sí? Esta distancia que tenemos de aquí hasta acá es B, B', 0.2032, que lo podríamos considerar como un cateto opuesto. La hipotenusa, que es lo que nosotros deseamos conocer, o sea, el valor de B, vendría siendo esto de acá. Entonces, conocemos el valor del cateto opuesto, que es B', 0.2032, ya conocemos el valor del ángulo, entonces despejamos a la hipotenusa y podemos calcular el valor de B. Este valor, pues vendría siendo, al momento de sustituir, sería 0.2032 entre el seno de 53.1301 grados, pues nos va a dar que el valor de B nos da 0.2540 metros. Si lo estuviéramos trabajando en pulgadas, pues podríamos decir que es igual a 10 pulgadas. ¿Qué hacemos a continuación? Pues con esto, pues ya podríamos determinar la fuerza resultante. La fuerza resultante, pues va recordando, pues es igual a P0 más la densidad del fluido por la gravedad por HC por A por B. Ya habíamos definido que P0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque el tanque se encuentra abierto al ambiente, entonces no tenemos una sobrepresión, está abierto, tenemos una presión atmosférica, tanto aquí como de este otro lado, entonces se cancela entre sí. La densidad expresado en el sistema internacional, el problema nos indicaba que la gravedad específica del aceite era de 0.93, por consiguiente la densidad es de 930 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad, pues es un valor constante, conocido universalmente, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. HC, habíamos determinado también previamente, que era este punto, va a ser igual a 0.4572. El valor de A es un dato del problema, que expresado en metros es de 1.0668. Y finalmente el valor de B, que hemos estimado a partir de la geometría de la figura, es de 0.2540. Sustituimos todos estos valores en esta ecuación y encontramos que el valor de la fuerza resultante que se está ejerciendo sobre la pared del lado A a B es de 1130.25, 10 newtons. Esta es la fuerza que se ejerce. Es la fuerza, vamos a llamarle fuerza promedio, que se está ejerciendo sobre esta pared. Ahora, ¿en qué punto, digamos, de alguna manera, pues se estaría aplicando esta fuerza, o dónde podríamos considerar, representar que se aplica esto? Tendríamos que hacer el cálculo de YP. Tendríamos que estimar primero, pues, cuánto vale YC a partir de todo esto que nosotros ya tenemos aquí, para posteriormente calcular YP. O sea, YP es igual a YC más el segundo momento de la superficie de la placa. La placa es una placa rectangular por YC, que bueno, vamos a ver ahorita cómo lo determinamos, más P0, que ya dijimos que esto es igual a 0, por las razones ya explicadas anteriormente, por el área. Recordando, el segundo momento de una placa rectangular es igual al A por B al cubo sobre 12. Por otra parte, YC es igual a S más B sobre 2. Recordando, S es la distancia que tendríamos de aquí. De manera, la extendemos esta placa hasta acá. Esto vendría siendo el valor de S. B sobre 2, ya determinamos el valor de B. Entonces, si sustituimos este término aquí, sustituimos este otro término en esta posición, recordando que el área es igual a A por B, entonces tendríamos A dividido por esta A que tenemos aquí del área, se cancela entre sí. La B cúbica
se cancela con una B que tendríamos aquí del área. Recuerden, esto sería A por B, entonces cancelamos esta B y la B cúbica se queda como B cuadrada y el 12 pues quedaría en esta posición. Así es como nos quedaría la ecuación al momento de sustituir estos valores, recordando que el área es igual a A por B. De acuerdo a la figura, entonces, pues aplicando la misma analogía que hicimos anteriormente, sabemos, aquí considerando esto como un triángulo rectángulo, que S va a ser esta posición, va a ir desde aquí hasta acá. Observando la figura del triángulo rectángulo formado en este lugar, tenemos el valor del ángulo θ, que ya lo conocemos, ¿sí? Esto vendría siendo el cateto opuesto y la distancia S vendría siendo la hipotenusa. Por definición, el seno de θ es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. De la figura vemos que el cateto opuesto es S' y la hipotenusa es S. Conocemos el valor de S', conocemos el valor de θ, entonces podemos despejar y calcular el valor de S, de tal forma que ahora S nos va a dar 0.4445 metros. Ahora sí ya tenemos pues todos los valores aquí para sustituirlo y poder encontrar la línea de acción, el valor de YP, en donde pues digamos de alguna forma para cálculos posteriores se estaría ejerciendo la fuerza sobre la placa. Entonces pues sustituimos y encontramos que YP, o sea la distancia de aquí hasta acá, pues vendría siendo de 0.5809. Con esto, pues a lo mejor podemos determinar el valor de HP nuevamente. ¿Por qué? Porque pues conociendo el valor del ángulo θ, ya conocemos YP, pues ahora podríamos despejar a HP y de esa forma determinamos la profundidad en el recipiente. Y HP sería igual a YP por el seno de θ. ¿Por qué? Pues por las identidades trigonométricas, la definición del seno. Y entonces HP, esta distancia de aquí a acá, pues sería igual a 0.4647 metros. De tal forma que nosotros podemos representar ya de manera final la fuerza resultante de esta forma. Tenemos una fuerza resultante que calculamos que ejerce el aceite sobre la placa de 1130.2510 newtons, que está ejerciéndose a una profundidad de 0.4647 metros. Y si ustedes son cuidadosos al observar, esta fuerza pueden ver que es de manera perpendicular a la placa que va de A a B. ¿Qué se refiere perpendicular? Que tenemos de aquí hacia acá 90 grados. Así es para lo que nos serviría. Posteriormente, o sea, este cálculo de repente, pues me van a decir, ¿y eso pues para qué me sirve? Bueno, pudiera darse el caso de que aquí tuviéramos, en lugar de que fuera una superficie fija, pues que esto fuera una superficie móvil que pudiera estar girando. Entonces, a partir de ciertos balances de momentos, que quizás se salga del contexto de lo que es el curso, yo puedo fijar aquí o hacer el cálculo de que aquí de ponerle pues algo que detuviera a la placa para impedir su movimiento, qué fuerza se debería de estar ejerciendo. Y eso pues se tendría que hacer a partir de balances de momentos, que se sale del contexto por el momento de lo que es el curso.